Perdón, no me había fijado que está apagado el micrófono. Bien. Decíamos, esta unidad de mando tiene que ir hacia abajo y que este es un ejemplo, nada más aquí tenemos 3 niveles, que sería la directora, que serían los otros directores y luego los trabajadores, pero cuando la empresa es más grande, puede ser que haya más, más líneas hacia abajo. Bien, decía, puede haber un director comercial, por ejemplo, en el caso de CETEC. En CETEC hay directores comerciales. Ese director comercial es el encargado de 3 o 4 planteles. Pero después, en cada plantel, hay un gerente. Esto implicaría que la línea vaya más hacia abajo. Cada gerente es responsable de los líderes de cuadrilla. Un gerente en un plantel puede tener 3, 4, 5 líderes de cuadrilla. Y luego, cada líder de cuadrilla, pues también a su vez tiene 3, 4, 5, 6, dependiendo de qué tan hábil se hace el líder de cuadrilla, puede tener más vendedores a su cargo. Entonces allí veríamos que esta línea pues se prolonga hacia abajo de acuerdo a diferentes niveles. Obviamente este es un ejemplo muy sencillo, insisto, depende de qué tan grande sea la empresa. Y además no todas estas áreas van a ser iguales. Algunas pueden ser más extensas y otras más sencillas. Por ejemplo, aquí yo dije que para abajo puede haber diferentes niveles, pero a lo mejor aquí nada más están estos 2 niveles, el director financiero y los empleados. Tal vez puede ser, ¿no? Todas las empresas van a ser diferentes dependiendo de sus necesidades, dependiendo de a qué se dedican. Pero bueno, ok, y entonces hablábamos de esta unidad de mando que hace referencia a esa situación que les decía yo hace ratito, que la información tiene que llegar por el nivel inmediato superior. Inmediato superior es lo que le sigue, y después lo que le sigue, y después lo que le sigue, y así, dependiendo de cuántos niveles sean. Además, para que las diferentes jefaturas o direcciones, como esté aquí, trabajen de una manera uniforme y adecuada, se necesita que todos tengan pues un mismo patrón de nivel de jerarquía, es decir, tengan pues los mismos, tengan el mismo nivel de responsabilidad y de acción, el mismo nivel de acción. Con nivel de acción me refiero al hecho de que los empleados que están aquí abajo saben que deben de seguir las instrucciones de esta persona, porque tiene un respaldo. De ahí la importancia que yo les decía, no nos podemos saltar la unidad de mando, porque si la directora viene y les da instrucciones a los trabajadores y se está saltando este director comercial, entonces después ya estos trabajadores no le van a hacer caso al director comercial. Y entonces aquí es algo absurdo. ¿Por qué es algo absurdo? Porque si ella va a hacer este trabajo, pues ¿para qué lo tengo? Si yo como directora general voy a llegar y voy a hacer lo que tiene que hacer él, pues mejor lo despido. O mejor no tengo esta figura, no tengo este puesto. Y yo lo hago directamente. Pero, ojo aquí, si yo me deshago de este director comercial, todo lo que este director comercial hace, van a hacer tareas extras o tareas de más que va a tener que hacer esta directora general.
Entonces, de ahí la importancia de saber delegar. Delegar es el hecho de saber qué tareas hay que hacer, pero no las voy a hacer yo, en este caso esta directora general, no las va a hacer ella, sino le va a decir a las personas adecuadas qué es lo que tienen que hacer. Eso es delegar. Cuando no delego, yo quiero hacer todo. Y pues si a nivel personal está mal, a nivel empresarial más, porque llegaría un momento, si esta directora general no sabe delegar, llegaría un momento en que estaría haciendo las tareas de él, las tareas de él y las tareas de él. Y entonces sus propias tareas como directora general seguramente estarían siendo descuidadas. Entonces es importante. En muchas ocasiones, a manera individual, decimos, ay, mejor lo hago yo porque tú no sabes hacerlo. Ok, en una empresa no podríamos llegar y pretender eso. En una empresa tenemos que llegar y decirle con exactitud al director comercial qué es lo que yo espero de él, qué es lo que tiene que hacer. Y lo mismo a estos otros departamentos. Explicar con exactitud, con objetividad, qué se espera del director financiero, qué se espera del director de producción, qué se espera del director de recursos materiales, etcétera, etcétera. Todos los departamentos que hubiera, ¿no? Porque, bueno, además, bueno, cada nivel jerárquico, ¿sí? Cada piso, como tenemos aquí, por así decirlo, debe tener sus propias responsabilidades. Entonces, se van aumentando. Recuerden que, por ejemplo, un director general, pues debe de tener nociones, no es que lo domine al 100%, pero sí debe tener nociones de reclutamiento, de selección, de capacitación, al menos tener un conocimiento, ¿no? Si está el departamento de recursos humanos, pues qué bueno, porque ellos van a hacer todo ese trabajito, pero sí es él quien va a dar el visto bueno. Acuérdense, esto ya lo habíamos dicho acá cuando estábamos hablando acerca de cuáles son las problemáticas que se encuentra el área de administración de recursos humanos, y decíamos que dentro de las dificultades pues es el hecho de que ellos no toman la decisión. Entonces ellos sí van a tomar la decisión precisamente por esas situaciones que ellos deben de tener nociones, es decir, deben de saber lo básico de reclutamiento, de selección, de capacitación. En muchas empresas, aquí sí, en muchas empresas, ellos son los que se van a encargar de capacitar a la persona que acaba de llegar. ¿Sí? Por ejemplo, el director de producción es quien se va a encargar de capacitar a los nuevos obreros que van llegando. Claro, por supuesto, si hubiera más niveles aquí, pues entonces ahí ya habría que estipular quién es el encargado de la capacitación. Pero como por ejemplo como en este sencillo ejemplo, no hay más niveles aquí en medio, pues entonces se asume que sería él quien estaría capacitando a los nuevos empleados en esta cuestión de la producción. ¿Por qué? Pues bien sencillo, porque él es el director del departamento de producción, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando este tema, para ir terminando, nos dice que los jefes de línea, estos son los jefes de línea, ¿sale? Nos dice que los jefes de línea, si bien no son especialistas en recursos humanos, sí son de alguna manera, querer o no, como una fuente de ayuda para las personas de recursos humanos. Es importante
que ellos vayan, y aquí lo voy a unir con el tema de la materia de administración de sueldos y salarios. Recuerden que ahorita en sueldos y salarios estamos hablando sobre análisis de puestos. Análisis de puestos tiene que ver con identificar cuáles son las actividades que tienen que hacer los empleados en un puesto determinado, ¿no? Ok, eso lo va a hacer recursos humanos, pero ¿quién va a decir cuáles son las actividades, cuáles son las tareas que tienen que hacer las personas en ese puesto? Pues los jefes de línea, ¿sí? El jefe de línea tiene que saber y tiene que decir cuáles son las actividades que realizan en ese departamento. La semana pasada, cuando estábamos hablando de análisis de puestos, hablábamos, por ejemplo, del método de puntuación, y ahí decíamos que se necesita un comité organizador y que ese comité organizador pues tenía que estar, era lo más conveniente, estar integrados por personas que supieran de los diferentes puestos. Exactamente a lo que nos referíamos a esto. Cuando se hace una evaluación de puestos, tiene que estar allí personas como el director comercial, el director financiero, el director de productos. ¿Por qué? Porque obviamente el director comercial sabe qué se va a hacer, qué se necesita en el área comercial. Y entonces cuando se hace el análisis de puestos de algún área de la dirección comercial, pues puede decirlo, ¿no? Lo que se necesita es esto y esto y esto y esto y esto, ¿vale? Por eso se dice entonces que estos jefes de línea, pues son auxiliares, vamos a decirlo así, son ayudantes en esta área de los recursos humanos, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir terminando. Ya nada más para ir cerrando, a ver. Bueno, déjenme quitar esto. Ahí está. Bueno, esto que les estoy diciendo, ¿no? Vamos a ir identificando que los jefes de línea van a tener lo que se conoce como una autoridad en línea y que esa autoridad en línea conlleva forzosamente a lo que es una responsabilidad en línea. En el dibujito que decíamos acá, entonces él es un jefe de línea y va a tener una autoridad de línea con sus empleados. Aquí está, con sus trabajadores. Él tiene que indicarles cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que tienen que hacer, inclusive qué no deben de hacer, qué se espera de ellos y también qué se espera que no hagan, eso es importante. Entonces, a ese tipo de situaciones es lo que le vamos a llamar responsabilidad en línea. Se dice que el éxito del área de los recursos humanos, nos dice aquí, está en relación directa de que se considere una fuente de ayuda para los jefes de línea. Esto es porque en muchas ocasiones recursos humanos tiene que llegar, evaluar, observar cómo están trabajando los diferentes departamentos. Y esto en muchas ocasiones a algunos jefes, a algunos gerentes les parece como que recursos humanos se está entrometiendo en sus áreas.
y eso genera un poco como de discordia. Bueno, pues es muy importante que la gente entienda que finalmente eso es parte de la tarea de los recursos humanos y que sí, en muchas ocasiones es necesario que las personas de este departamento Bien, perdón, se perdió la conexión, pero bueno, a ver, ya estamos finalizando. Bien, les decía que a veces se puede generar como una especie de rivalidad entre el Departamento de Recursos Humanos y los demás departamentos, los demás jefes de línea. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos tiene que ir a supervisar qué es lo que está sucediendo. Y eso a veces muchos jefes de línea, perdón, lo ven como una intromisión, cuando pues en realidad no es así, cuando en realidad pues simplemente ellos están apoyando. Por eso dice aquí, el éxito de los recursos humanos está en relación directa de que se considere una fuente de ayuda para los jefes de línea. Es una ayuda, no es una intromisión. El administrador de recursos humanos no va a ir a darle órdenes a los empleados, sobre todo por esto que ya decíamos, por este principio de mando. Si un jefe, bueno, más bien si una persona del Departamento de Recursos Humanos observara cosas que hay que corregir, la persona de Recursos Humanos se la tiene que decir al jefe, en este caso, por ejemplo, al director comercial o al director financiero o al director de producción, ¿sí? Se los tiene que decir a ellos. Y ellos, a su vez, entonces tendrían que corregir y hablar directamente hablar directamente con los trabajadores. Por el contrario, si llega el personal de recursos humanos, observa, registra, analiza y va directamente con los trabajadores y les dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, qué es lo que está pasando ahí. Ah, pues ahí se están saltando a los jefes de línea. Y obviamente que esto sí puede generar pues, molestias, dificultades, roces, pero bueno, serían dificultades, problemas o roces que no tienen razón de ser porque nadie puede o no debe entrar directamente a otra área. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, aquí el director financiero identifica que hay puntos a mejorar en el departamento de producción o en el departamento comercial, pues como ellos están en la misma línea y jerárquicamente son iguales, entonces ellos tendrían que establecer un diálogo directamente con sus semejantes y no tratar de ir con los trabajadores y decir esto o aquello. O sea, eso no se puede, ¿no? Eso no debe de hacerse. De lo contrario, pues sí hay problemáticas, ¿no? Pero bueno, como decíamos en el título de la sesión de hoy, pues esas son dificultades que se van encontrando en el trabajo de los recursos humanos, pero que si se van identificando, pues obviamente se pueden ir solucionando. A final de cuentas no son problemas que no se puedan solucionar, nada más es cuestión de irlo considerando, de irlo tomando en consideración, ¿no? Pero bueno. Ok, espero que hayan tomado apuntes de todo. Maestra, Uh-huh. ¿puede pasar la otra diapositiva, por favor? ¿Antes o después? Después.
¿Esa? Gracias. ¡Ah! Gracias. Perdón, se me fue demasiado. Ahí está. Ujú. Bien. Hay unas preguntas que están en el manual. Son 6 preguntas que están en la página 33. Entonces, les voy a pedir que las anoten y que las contesten en su cuaderno. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y nos vemos ahorita yo considero 20 minutos, porque nada más son 6. Entonces, en 20 minutos nos volvemos a conectar, por favor, para que las vayamos revisando. ¿Sale? Les mandé hace poquito otra vez el libro, entonces lo deben de tener. Están en la página 33, pero obviamente se contestan con lo que están en las páginas anteriores. 32, 31, 30, etcétera, ¿sale? Son toda esa segunda unidad, ¿sale? Entonces, nos vemos en 20 minutos, son las 12:50. Entonces, a la 1:10 nos vemos, por favor, ¿sale? Maestra, Dime. el último PDF que nos mandó fue el de biología, no el de diplomado de recursos humanos. A ver, ¿cómo? Ah, El- pero también, bueno, es que ya se los mandé varias veces. No, ¿quién no lo tiene? yo, Se supone, bueno, ok. Les dije que le pusieran ahí en el WhatsApp una estrellita para tomarlo como archivos importantes, pero está bien, ahorita se los reenvío. gracias. Bueno, nos vemos en un ratito.